Buenas tardes y bienvenidos todos los estudiantes de 11º grado, también las familias que nos acompañan en esta segunda oportunidad cuando volvemos a reencontrarnos con los contenidos de la asignatura Español Literatura. La semana anterior iniciábamos con el estudio de la primera unidad del programa que se ajustó producto de toda la situación epidemiológica que vivió el país. Por eso iniciábamos con el estudio del romanticismo y para esta oportunidad se propone el estudio de obras representativas de 3 autores. Estos son Gustavo Adolfo Bécquer, Edgar Allan Poe y José María Heredia. Para el análisis de la obra de estos 3 y de otros que son también muy representativos del romanticismo, habíamos orientado a una actividad independiente. Ustedes debían trabajar con el análisis de algunos poemas que son representativos de todas las vertientes de este movimiento artístico literario y también debían analizar el cuento El corazón acusador a partir de una guía de estudio que la destacada profesora Carolina Mora Herriman, que nos acompañó en el encuentro anterior y que obviamente hoy regresa, pues les había dejado. Así que en esta oportunidad ya le estamos dando la bienvenida otra vez en este espacio de teleclases a la profesora Carolina. Con ella, de la mano, iremos por el camino de la literatura. Primero, para revisar la actividad independiente que habíamos dejado en el encuentro anterior y luego para continuar hacia el estudio de la segunda unidad del programa. Así que muy buenas tardes, profesora, y bienvenida otra vez. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que están mirando este espacio docente sui generis, como siempre me gusta decir. Como decía la profesora Lisandra, seguimos hoy en este encuentro con los grandes movimientos artísticos y literarios que se produjeron en el siglo XIX en Europa. El encuentro anterior estuvimos conversando acerca del romanticismo y en este vamos a conversar acerca de el realismo, un realismo con apellido, es decir, el realismo crítico, que también se da en la palestra europea en el siglo XIX. Pero antes de hablar sobre el realismo, vamos a referirnos al estudio independiente que se les dejó en el encuentro anterior acerca de la lectura y el análisis del poema Niágara de José María Heredia, el poeta romántico cubano. Ahí habrán podido observar, además del análisis formal del poema, para el que no tenemos tiempo en este momento, puesto que es una oda, y la oda tiene sus particularidades en la versificación, sí el contenido, es decir, el deslumbramiento del poeta ante esa naturaleza tormentosa, salvaje que él está apreciando. Recuerden que las cataratas del Niágara son la frontera entre Canadá y Estados Unidos y es el agua que cae desde una altura inmensa y que cae con ese estruendo, con ese recurso salvaje tan querido a los románticos. Y a eso se une la nostalgia, la añoranza por Cuba y la tristeza por estar lejos, sentimientos todos muy caros al romanticismo. Eso es fundamentalmente lo que tienen que ver. Y en el caso del corazón acusador, cuento del escritor norteamericano Edgar Allan Poe, también la atmósfera romántica, esa atmósfera de misterio, de tensión, sombría, con la muerte rondando y un protagonista casi demencial, con alucinaciones, con un sentimiento de culpa tremendo que lo lleva a delatarse él mismo del crimen que había cometido. Es decir, es esa atmósfera misteriosa, sombría,
lúgubre, que es particularidad del romanticismo. Además de la estructura interna del cuento que deben tratar de determinar, es decir, introducción, desarrollo y final, y que ahora no tenemos tiempo de hacer. Es decir, en esa cuerda, por ese camino, van los dos análisis, que espero que los hayan realizado. Vamos a ver entonces el tema que nos ocupa, que como les decía, es el realismo crítico. El realismo, es decir, por primera vez se le denomina al arte y a la literatura realismo en el siglo XIX. Sin embargo, ocurre como con el romanticismo. El realismo no es privativo del siglo XIX. El realismo como acercamiento del hombre a la realidad, como imitación del hombre a la realidad que lo circunda, es tan antiguo como el hombre. Surgió en la comunidad primitiva, en esos primeros dibujos grabados que hace ese hombre primitivo en las cavernas y que tienen un sentido mágico, pero que tratan de reproducir lo más exactamente posible la realidad. Ese afán de imitación de la realidad es una constante en toda la historia del arte, salvo en algunos momentos, por ejemplo, en el momento más álgido de la Edad Media, que reproducir la realidad y acercarse a los sentimientos humanos, la Iglesia Católica lo consideró un pecado. Y no pocos fueron quemados en la hoguera por sustentar estos criterios. Salvo en esos periodos breves y no tan breves, el realismo ha acompañado al hombre en sus manifestaciones artísticas y literarias. Lo tenemos aquí ahora en la primera mitad del siglo XIX. Curiosamente, coexiste en la primera mitad del siglo XIX con ese otro movimiento que estudiamos en el encuentro anterior, que fue el romanticismo. Es decir, romanticismo y realismo están coexistiendo en esa mitad del siglo. Y como les decía, la ley de la negación dialéctica implica precisamente esto. No hay, igual que en el romanticismo, una fecha de inicio y de terminación del realismo. Sencillamente, y como les dije, viene desde la comunidad primitiva. Tiene su momento de esplendor en el siglo XIX, pero en la primera mitad de ese siglo está paralelo al romanticismo. Y este fenómeno de la negación dialéctica hace que lo que va desapareciendo y lo que se va imponiendo nuevo tengan un momento de conjunción. Y es lo que ocurre con el romanticismo y con el realismo en la primera mitad del siglo. Por ejemplo, una gran novela romántica, que es Los Miserables, de Victor Hugo, escritor francés romántico. Victor Hugo en esa novela hace una diferenciación social del lenguaje. Es decir, todos los personajes de Los Miserables no hablan igual. Hablan de acuerdo a su estrato social. Y esa diferenciación del lenguaje es un rasgo realista que sin embargo aparece dentro de una gran novela romántica. Por otra parte, hay dos héroes románticos en dos grandes novelas realistas que son Julián Sorel en El Rojo y el Negro de Stendhal y Fabricio del Dongo en La Cartuja de Parma, también de Stendhal, que son dos héroes románticos. Es decir, la concepción de esos dos personajes es romántica. Es decir, dos héroes románticos dentro de dos grandes novelas realistas
Y esa es la evidencia de esa concomitancia entre dos movimientos artísticos y literarios en la primera mitad del siglo. Ahora, a pesar de que coexistieron, tienen sus grandes diferencias. Bueno, el contexto histórico que nos acompaña es el mismo del romanticismo, es decir, a grandes rasgos, las revoluciones de 1830 en Europa, donde la burguesía alcanza el poder político. Las revoluciones de 1848. En 1847, Carlos Marx y Federico Engels redactan, a petición de la Internacional Comunista, el primer manifiesto del Partido Comunista, que ofrece a la clase obrera una plataforma ideológica, y con él comienza el comunismo científico. La toma de clase la toma de conciencia de la clase obrera de su posición en la historia a partir de estas ideas de Marx y Engels. Y como colofón de todo esto, ya en la segunda mitad del siglo, como ustedes recordarán, en 1871, la Comuna de París, donde por primera vez el proletariado alcanza el poder político. Muy breve, solamente 72 horas, pero suficiente para marcar el camino y el derrotero de esta clase silenciada hasta ese momento. Es decir que estamos en el siglo de la burguesía triunfante y el capitalismo en su etapa superior, que es el imperialismo. Es decir, la sociedad se agudiza en todos sus momentos. Ahora, nosotros vimos que esa misma sociedad, los artistas románticos la rechazan porque es hostil al arte, porque es deshumanizada, porque es pragmática, porque solo le interesan las ganancias. Por tanto, ellos no se reconocen en ella. Pero ¿qué hacen los románticos al estar rechazando esa sociedad? Pues sencillamente le vuelven la espalda, la evaden, y en sus obras nunca va a aparecer ese contexto inmediato que rodea al artista romántico. Pero sin embargo, y como les decía también, esa evasión que aparece en su obra es una demostración de su rechazo a esa sociedad burguesa, porque como bien afirma Marx, ningún hombre escapa a su tiempo. El tiempo de cada escritor está en su obra, aunque él no lo quiera. Y frente a esa evasión romántica, a ese volver la espalda a ese contexto que es rechazado, tenemos a los escritores que abrazan el método de creación realista. ¿Qué hacen estos escritores? Bueno, estos escritores, igual que los románticos, pertenecen a la burguesía, clase a la que ellos también rechazan, porque se dan cuenta que es una sociedad sumida en un caos. Y estos escritores, su gran mérito es que lejos de volver la espalda a la sociedad burguesa que rechazan, la enfrentan. Es decir, la enfrentan con su obra, por supuesto. Que el realismo crítico es esa actitud estética del realismo del siglo XIX ante la realidad burguesa. Y esos artistas entonces, lejos de volverle la espalda, se colocan en posición de investigadores del caos de esa sociedad y tratan de llegar a las causas que originan ese caos. Por supuesto, no logran llegar a sus esencias, porque ellos no son marxistas. Ellos sencillamente son escritores que rechazan ese contexto que los rodea y que, lejos de evadirlo,
lo llevan a su obra. Lo llevan a su obra y eso explica la mayoría de las características del método de creación realista. En primer lugar, ellos no van como los románticos a países lejanos, a lugares exóticos, a la naturaleza, a la Edad Media. No. ¿Qué es lo que está en sus novelas? Es su realidad inmediata, lo que los rodea, lo que los está golpeando. Pero, por ejemplo, Balzac, que es uno de los grandes escritores de este método, afirma que el medio es el que decide la actuación de los personajes. Eso lleva, en primer lugar, a que el artista haga una descripción minuciosa del ambiente que los rodea y de los personajes. Minuciosa, llevada al detalle, porque le interesa, antes de describir el personaje, antes de presentarnos ese personaje o esos personajes, describirnos el medio donde se desarrolla. También los escritores realistas, como ya vimos en esas grandes novelas románticas, diferencian el lenguaje. Los personajes de las novelas realistas tienen una diferenciación social en el lenguaje. Aparecen por primera vez en la literatura héroes de la clase media y de la clase obrera. Los diálogos de los personajes son precisos. Las novelas cuentan con un narrador omnisciente, que quiere decir que lo conoce todo, pero que además es un narrador imparcial. Hay una multiplicidad de personajes en esas novelas. Lo van a ver en el Papá Goriot. Multiplicidad de personajes que se relacionan todos para ofrecernos lo que quiere el escritor. Y hay una cosa muy importante, que es la poetización negativa del dinero. Una sociedad que solo le interesan las ganancias, los beneficios, pues por supuesto el dinero va a ocupar un lugar central. Pero aquí les quiero hacer una salvedad. Como decían los antiguos latinos, nihil novum sub sole, nada hay nuevo bajo el sol. Esa poetización negativa del dinero no aparece por primera vez en los escritores realistas. Ya ustedes estudiaron en 10º grado la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y precisamente Shakespeare, con una claridad futura tremenda, en esa tragedia, en el diálogo entre Romeo y el farmacéutico, cuando Romeo va a comprarle el veneno, hay un parlamento donde Shakespeare pone de manifiesto las consecuencias negativas que va a traer el dinero para la sociedad que se avecina. Y estoy hablando de un siglo XVI, de un capitalismo incipiente, donde todavía no se han producido las revoluciones burguesas en Europa, y sin embargo Shakespeare ya es capaz de avisorar ese poder del dinero, que también van a trabajar los escritores realistas. Por supuesto, el género ideal para este método de creación es la novela, porque eso le permite al escritor esa multiplicidad de personajes, extenderse en el conflicto, las descripciones detalladas y múltiples cosas más que son necesarias para lo que él quiere demostrar. Eso es a grandes rasgos lo que tiene en su esencia esta poética realista, que ustedes van a corroborar en la novela Papá Goriot que van a leer. Vamos a ver en un momento unas breves pinceladas del programa Letra con Arte, donde la profesora que lo conduce habla
sobre Honorato de Balzac, que es el escritor que ustedes van a trabajar en este tema. Honoré de Balzac es considerado uno de los padres del realismo crítico. Nació en Francia y allí murió con solo 51 años. Fue un estudioso de la sociedad en todas sus órdenes, clases sociales, edades y profesiones, sus conflictos, causas y efectos, y así agrupó a sus personajes en situaciones típicas en su monumental Comedia Humana. La Comedia Humana es un conjunto de 137 obras de Balzac, de ellas 95 acabadas, de las cuales 85 son novelas y el resto relatos y ensayos analíticos. De este magno proyecto, 50 de las novelas que debían componerlo quedaron incompletas. El título es una sugerencia de un amigo que acababa de regresar de Italia y le había hablado entusiasmado de la Divina Comedia de Dante, así que por contraste lo llamó así. La estructuró en 3 grandes grupos: los estudios filosóficos, analíticos y modales del siglo XIX. A estos últimos, a su vez, los dividió en 6 líneas generales: escenas de la vida privada, de la vida en provincia, en París, en lo político, lo militar y en el campo. La vida de Balzac fue toda una novela. Él fue el segundo de una familia que tuvo 5 hijos. Incluso cuando él nace, su hermano mayor había acabado de morir muy pequeñito. Por tanto, ya vino a este mundo de alguna manera, por decir, con un designio negativo. Cuando él nace, automáticamente se lo dan a una nana y está 4 años fuera de la casa familiar. Y de hecho, solo veía a sus padres 2 domingos al mes. Cuando ya tuvo 4 años, regresa a la casa de familia, pero a los 8 su mamá arbitrariamente decide que ya él debe ir para un internado y ahí permanece por 7 años. En este tiempo, para él va a ser todo muy traumático porque el método de estudio imperante en esta institución era el memorístico y él para eso era fatal. Por tanto, Balzac siempre estaba entre los peores estudiantes de su clase y por consiguiente siempre estaba castigado, bien de forma corporal o con aislamiento. Además, cuando ya tuvo 15 años, que tuvieron necesariamente que sacarlo de este internado por una enfermedad que no se podía definir ni bien qué era, la familia ya tenía preconcebida la idea de que él era un bueno para nada. Por tanto, estuvo saltando de un internado a otro hasta que decidieron mandarlo a estudiar leyes a París. Allí, trató de hacerse abogado, de hecho, logró graduarse, pero fungió como notario un brevísimo tiempo porque decidió abandonar las leyes por el mundo de la literatura y, por supuesto, perdió el apoyo familiar. Una vez en París y ya inmerso en el mundo de la literatura, decidió dedicarse a hacer encargo, o sea, literatura por encargo. Y aquí hizo algún dinero que por supuesto perdió enseguida porque se involucró en negocios editoriales que solamente lo que hicieron fue traerle deudas. Hasta que llegó un momento en que él dijo, ¿por qué no novelar? Y empezó a escribir sus propias historias. E increíblemente, en poco tiempo logró ubicarse dentro de los principales escritores de la capital. Pero todo no era felicidad. Unido a esto, también llegó el amor a Balzac. El amor de Balzac se llamó Ewelina Hanska. Es una condesa ucraniana de origen polaco que era una mujer casada. Y con ella estableció una relación por 15 años por correspondencia. Y cuando enviudó, él trató, por supuesto, enseguida de casarse con ella, pero esta mujer le comenzó a poner determinados obstáculos, por supuesto, porque no la amaba, hasta que bajo tanta presión de Balzac logró casarse. Pero cuando se casaron, esto también duró muy poco, porque a los pocos meses él muere. Balzac tuvo mucha carencia afectiva. Después de ver este material de apoyo, a mí me gustaría reforzar, puesto que es el escritor centro de este tema y el autor de la novela que ustedes deben leer, que es Papagoriot, algunas cosas sobre Balzac. En primer lugar, un hombre que pertenecía a la burguesía, pero que odiaba con toda su alma a la burguesía y amaba a la aristocracia, clase a la que él quería pertenecer. Eso explica, cuando ustedes lean la novela,
la simpatía con la que él pinta a la aristocracia en esa novela y el odio con que lo hace en relación con la burguesía. Un hombre que se denominaba a sí mismo doctor en medicina social y que mucho antes que Charles Darwin elaborara su teoría de la evolución de las especies, Balzac dijo lo mismo que él, pero anticipadamente y aplicado a la sociedad. En la sociedad triunfan aquellas especies que mejor se adaptan al medio. Lo van a ver en Rastignac, el protagonista de Papá Goriot. Cuvier, en su época, en aquella época de Balzac, era un naturalista que de un hueso de un dinosaurio reconstruyó el dinosaurio completo. Y a partir de ese descubrimiento de este naturalista, Balzac dijo: denme la billetera de un hombre y les haré la historia de su vida. Es decir, de la billetera de un hombre él iba a reconstruir la historia de ese personaje. Todo eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de la novela. Balzac, en materia amorosa, tuvo muchas amantes. Esta última, Evelina Hanska, que no fue su amor, pero sí una condesa, y él quería ser aristócrata de todas maneras. Y esto lo lleva a casarse con Evelina Hanska para compartir su título nobiliario. Por supuesto, ya ella era casada, eso se demoró mucho. Al final, cuando lograron materializar este matrimonio, ya Balzac estaba en muy malas condiciones de salud y muere al poco tiempo. Así que no pudo ni siquiera disfrutar de su título nobiliario. Todo esto quiero que lo tengan en cuenta porque la novela que van a leer en el transcurso de esta semana es Papá Goriot. Y ahí van a tratar de analizar todos esos rasgos del método de creación realista y de la vida del propio Balzac, que ustedes deben leer en su libro de texto, otros datos curiosos sobre él, para que lo puedan aplicar a la novela y entender este mundo del París del siglo XIX que le hace decir a Marx y Engels que habían aprendido más de la sociedad francesa del siglo XIX con las novelas de Balzac que con todos los tratados de sociología que habían leído hasta ese momento. Solo nos queda despedir este espacio y decirles que en el próximo encuentro vamos a seguir con el realismo crítico, pero no aplicado a la novela, sino esta vez al teatro, es decir, el teatro realista que se da fundamentalmente en la segunda mitad del siglo. Y ahí vamos a estudiar el teatro realista escandinavo y una obra que es sustancial para el entendimiento de esta dramaturgia, que es Casa de Muñecas de Henry Ibsen. Así que los dejo con la lectura de Papá Goriot y con todas las actividades que en relación a ella tienen que realizar para llegar a entender en su esencia este método de creación realista. Hasta el próximo encuentro y muy buenas tardes.